No me levantaba. ¿Me pueden escuchar en Zoom? ¿Me escuchan bien? Sí, Sí, la escuchamos. yo sí. Gracias. Buenos días. ¿Cómo están? Ok, so hoy vamos a pasar un ratito de la clase repasando um, las destrezas que hemos recopilado hasta ahora, todo lo que hemos aprendido. Si han hecho este examen de práctica antes, no hay problema, porque siempre es bueno tener eh, refrescar, que otras personas nos digan lo que piensan. Creo que son 20 preguntas, o vamos a pasar un ratito haciendo esta práctica y vamos a pasar otro ratito escribiendo, porque sí quiero que nos acostumbremos a pasar un rato. Tenemos un poco de tiempo antes de comenzar la sesión de estudios sociales y quisiera que ese tiempo se pasara practicando nuestra escritura, y tengo aquí copias de lo que habíamos hecho la semana pasada, si alguien lo necesita, para que podamos todos practicar. Y creo que usted estaba la semana pasada. Y Elme es la única que me falta, pero yo le imprimo otra copia, no se preocupe. Así que buenos días, bueno verla. Ok, so lo que vamos a hacer hoy es que vamos a leer esta lectura. Esto es mucho más cercano a lo que van a ver en el examen, porque yo les había dicho que en el examen, no sé si ustedes recuerdan que cuando estábamos haciendo exámenes de práctica, buenos días, Janet, ¿cómo estás? Hola, buenos días. No sé si recuerdan que cuando estábamos haciendo prácticas en el libro, les daban un texto chiquitito y una pregunta. Un texto chiquitito y una pregunta. En el caso del examen, usualmente se les da un texto largo, muchas preguntas basadas en ese texto y casi siempre otro texto separado para el escrito, pero muchas de las mismas preguntas, salen del mismo texto, así que es mucho más fácil como que leer una sola vez en vez de tener que leer muchos textos. Así que esto es un poco más parecido. So, voy a permitir que lean, porque quiero que... Hablando de galletas Girl Scouts, dale unas poquitas galletas Girl Scouts. ¡Ay, qué pecado! Así que, si quieren tomar nota de lo que escribamos, o sea, de lo que practiquemos, de las contestaciones, esto lo pueden hacer en su casa también. Esto es un examen abierto que si quieren volver a hacerlo, terminarlo en su casa, también lo pueden hacer. ¿Está en el libro o no? Es un link. Oh, es un libro. Es un link y se llama gedpracticetest.net, y si van a la página... Ese yo lo hice. Ajá, es el de las Girl Scouts. Yo lo hice. Sí, yo se lo había enviado a Adriana para que lo pudieran practicar el día que yo no estaba aquí. Pero está en inglés, entonces si van aquí a GD en español, sale la misma página y tienen varios. Aquí es donde yo hago referencia casi siempre a las preguntas del ensayo, como que cómo se presenta la pregunta extensa. Tienen algunos consejos, tiene la estructura de cómo hacemos el ensayo y qué es lo que debe tener cada párrafo. Casi todo lo que yo les presenté a través de la lección del ensayo también está aquí. Así que si hay algo que no están seguras o quieren leer más, porque hay veces que uno simplemente quiere buscar un poco más de información, esto es un muy buen recurso. A mí me gusta, y yo he usado este recurso por muchos años y a mí me gusta mucho. No sé cómo son los temas de matemáticas y ciencias, porque pues yo no sé nada de esos dos temas, pero estudios sociales y artes del lenguaje son muy buenos. Así que vamos a empezar leyendo, y les voy a pedir que se tomen turnos en leer en voz alta, porque me encanta cuando leen ustedes. Yo dejé mi botella de agua en mi carro. ¿Le doy esta? ¿Allá hay más? No se preocupen, yo... ¿Le doy esta? ¿Está bien fría? No se preocupen. No se la doy. Dámela. La historia de las galletas de las Girl Scouts. Durante casi 100 años, las Girl Scouts
y sus simpatizantes han convertido su venta anual de galletas en una ícona tradición estadounidense y mientras aprendían valiosas lecciones de vida, mejoraban sus comunidades y sobre todo se divertían. Las galletas de las Girl Scouts se empezaron a elaborar hace mucho tiempo en las cocinas de las integrantes de la tropa y las madres se ofrecieron como voluntarias para asesorar. En 1917, solo 5 años después de que Hewlett Gordon Lowe fundara las Girl Scouts of America, la tropa Mistletoe. en Oklahoma, comenzó a hornear y a vender galletas en las cafeterías de su escuela secundaria como un proyecto de servicio. De estos humildes comienzos nació un fenómeno nacional de la recaudación de fondos. Ok. ¿Alguien que quiera leer? Yo no. Okay, Jen. Para 1922, las Girl Scouts of America estaban haciendo correr la voz acerca de las increíbles recaudación de fondos. La revista americana Girl, publicada por las Girl Scouts of America, ese no lo voy a leer de paréntesis, presentó un artículo de forense Neo, directora local en Chicago, Illinois, que proporcionó una receta de galletas completa con un plan de ventas en 1933. El Gran Consejo de Filadelfia comenzó a hornear galletas y a venderlas en las ventas de la compañía de gas y electricidad de la ciudad. Las tropas locales de Girl Scouts recaudaron dinero y desarrollaron habilidades comerciales y de mercado. Para 1934 se convirtieron en el primer consejo en vender galletas horneadas comercialmente. Ok, antes de que sigamos adelante, ¿quién me puede decir en 3 oraciones lo que ha pasado hasta ahora? No mucho. Han pasado unas cuantas cosas. ¿Cuáles son ese par de cosas? ¿Qué es lo que sabemos de la Girl Scouts hasta ahora? Que fue, las madres fueron las que empezaron a vender, a hacer galletas. Okay. Okay. Empezaron a cocinarse en una escuela. Y entonces esta... Para recaudar los fondos. So, sabemos que comenzaron en una escuela y se convirtieron en algo comercial cuando empezaron a vender galletas en las ventanas de la compañía de gas y electricidad. Ok. ¿Quién quiere leer estos últimos 2 párrafitos? Hermes. Si quieres, Hermes, leer uno y usted lee el último. La Federación de Girl Scouts de la Gran Nueva York prosiguió el evento de Filadelfia en 1975. Pero agregaron las palabras galletas de las Girl Scouts a sus cajas en un año. La Organización Nacional de Girl Scouts se dio cuenta del potencial que se buscaba en estas ciudades y comenzó a licenciar la producción de galletas para venderlas en todo el país. Las galletas de las Girl Scouts creadas desde entonces produjeron una gran emoción nacional y para 1951 las galletas de las Girl Scouts se ofrecían en 3 variedades: sandwich, shortbread y chocolate mix. En la década de 1970, la GSA vendía 8 variedades diferentes de galletas. Había 8 variedades de galletas, y para la emoción de nuestras Girl Scouts, las jóvenes, Daisies. comenzaron a vender. Ok, muchas gracias. Yo era Girl Scout. Era Brown.
Y habían como 5 galletas nuevas. So, ahora son un montón. 8. Dice que 8 saben. Pero yo creo que hay más ahora porque ellas siguen haciendo hay cosas. más. Pero siempre recuerdo ese uniforme. Yo era brownie, solo el uniforme era brown. ¿No beige? No, porque depende del nivel. ¿verdad? Ujú. Te dan un uniforme nuevo. Y yo era brown. Ok, so vamos a leer esta pequeña oración. Entonces vamos a leer la pregunta. La pregunta dice: ¿qué pueden inferir los lectores de esta oración? So, nos vamos a enfocar específicamente en esta oración. Y recuerden que hacer una inferencia es una investigación. Nos dan una oración o una declaración y nosotros investigamos y deducimos qué es lo que nos está diciendo. So, aquí el mensaje no es explícito, es implícito. So, nos toca a nosotros decidir qué es lo que se está diciendo. Y dice: durante casi 100 años, las Girl Scouts y sus simpatizantes han convertido su venta anual de galletas en una icónica tradición estadounidense. Y mientras aprendían valiosas lecciones de vida, mejoraron sus comunidades y sobre todo se divertían. So, ¿qué se puede inferir de esta oración? La GSA se creó hace 100 años como una forma de vender galletas. Vender galletas de las Girl Scouts es difícil, pero es un trabajo gratificante. Aprender valiosas lecciones de vida es una tradición estadounidense. El texto quiere enfatizar la diversión que las Girl Scouts tienen más que cualquier otra cosa. El de abajo pensé. El último, yo no les voy a decir nada, yo voy a escoger la que la mayoría escoja y al final vemos cuál es el resultado. ¿Ok? El texto quiere enfatizar la diversión que las Girl Scouts tienen más que cualquier otra cosa. ¿Ok? Correcto. El final de la oración subraya que divertirse es sobre todo lo que las Scouts hicieron al vender la galleta. Aunque decir que el trabajo es duro pero gratificante puede parecer lógico, esto es bueno que nos está diciendo por qué puede ser que esta es importante, pero dice, nada en la oración implica que sea difícil. La oración tampoco respalda la idea de que las Girl Scouts se inventaran solo para vender galletas o que aprender lecciones de vida es una tradición estadounidense. Esa frase más bien se refiere a la venta de galletas como una tradición. Ok, próxima pregunta. Tenemos el mismo texto, lo cual a mí me encanta. ¿Qué detalle en el pasaje respalda la idea de que la tradición de vender galletas de las Girl Scouts comenzó como un proyecto local antes de que se extendiera dentro de la GSA a nivel nacional? So, recordamos todo lo que leímos y qué pasaje específico respalda la idea o apoya la idea de que la tradición de vender galletas comenzó como un proyecto local. Y tenemos en las opciones: de estos humildes comienzos nació un fenómeno nacional de recaudación de fondos. En años más recientes, la GSA ha comenzado a centrarse más en el diseño. Para 1951, las galletas de las Girl Scouts venían en 3 variedades: Sundae, Shortbread y Chocolate Mints. Durante casi 100 años, las Girl Scouts y sus simpatizantes han convertido su venta anual de galletas en una icónica tradición estadounidense. Recuerden que estamos buscando el pasaje que más respalda la idea de que comenzaron como un proyecto local. El primer, es la, ¿Dos? ¿Párrafo 2? es la párrafo, la tres, la tres. Yo digo que es el primer párrafo. El primero: de estos humildes comienzos nació un fenómeno nacional de recaudación de fondos. La tres. Para Yo mí, digo que la primera. la primera, ok, tenemos a 2 para la primera. Pero respalda la primera. Tenemos, perdón. La tres, ¿verdad? Bueno, Porque dice que comenzó, dice, respalda la idea de que la tradición de vender galletas de Girl Scouts comenzó como un proyecto local antes de ser extendida dentro de la GSA a nivel nacional. Entonces la primera dice, de estos humildes comienzos. ok. Pienso yo, pero no sé. Levanten la mano para la primera. Oh, no, la tres no es la. 1, 2, 3. ¿Y en Zoom qué tenemos? Oh, tenemos mayoría. ¿En Zoom alguien tiene otra idea? Escuché que alguien dijo que la primera, así que le vamos a dar. Yo dije que la primera, pero no sé. No se preocupen, que esto es para aprender. Aquí nadie tiene que estar. Correcto. Miren ustedes.
Ya pasaron el examen. ¿Es porque tienen que ir a cogerlo esta semana? La, Nos pusieron solo esto. la respuesta correcta es la única que aborda el hecho de que la tradición nacional de vender galletas de las Girl Scouts comenzó como una tropa local. Ninguna de las otras opciones de respuesta aborda las raíces locales de la tradición. Ok, aquí es una buena, esta pregunta nos hace es un buen ejemplo de prestarle atención a lo que la pregunta está pidiendo. Porque entiendo por qué usted fue directamente a donde decía 1951. Porque es como que, el comienzo. Pero recuerde que nos está pidiendo cómo comenzó como un proyecto local antes de que se extendiera. Nos está pidiendo dos ideas que tienen que estar respaldadas con un solo pasaje. Y por eso hace más sentido que sea de estos humildes comienzos nació un fenómeno nacional de recaudación de fondos. Así que esto es un buen ejemplo de cómo tal vez no prestarle atención a lo que pide la pregunta o solamente enfocarnos en una sola cosa de lo que pide la pregunta nos puede dar la contestación incorrecta. Porque esto está hecho para que nos confundamos. Para que nosotros escojamos, para que puedan haber múltiples posibles opciones correctas. O para que todas las respuestas sean correctas. Todas se ven suman, por ejemplo, esta que está Todas aquí. tienen algo de lo que leímos. Todas tienen algo correcto, porque por ejemplo, esta dice durante casi 100 años. Uno puede ver esta y decir, esta es la correcta porque ya van 100 años y ya está hablando, pero nos está pidiendo dos cosas específicas y la idea debe ser apoyada esas dos cosas deben ser apoyadas por un pasaje y eso es lo que nos está pidiendo. La 3. ¿Qué idea sobre la historia de las galletas de las Girl Scouts es apoyada por el pasaje? Recuerden que es qué idea sobre la historia de las galletas de las Girl Scouts. Estamos enfocándonos en las galletas. Una tropa en Oklahoma fue la primera en hacer hornear las galletas comercialmente en sus esfuerzos de recaudación de fondos. La GSA es conocida por poner poco esfuerzo en el diseño y presentación de su producto. Una tropa en Filadelfia fue la primera en hacer hornear las galletas comercialmente en sus esfuerzos de recaudación de fondos. La GSA siempre se ha concentrado en cómo el diseño de sus cajas de galletas impacta la venta de sus galletas. Yo digo que es la de Oklahoma. ¿La de Oklahoma? Levanten la mano si están de acuerdo. ¿Perdón? No, Filadelfia fue de la segunda. Algunos estamos en... Yo digo que es la primera porque decían en el pasaje que en Oklahoma fue donde empezaron a hornear las primeras galletas. ¿Alguien está en contra o apoya? ¿Qué sienten? ¿La 1? ¿Alguien más? Yo apoyo la 1. No, Filadelfia. ¿Quién fue la que dijo Filadelfia? Usted, ¿verdad? ¿Quién fue la que dijo Filadelfia? Alguien dijo Filadelfia, pero la mayoría se fue por otro lado. Pero vamos a ver por qué. Filadelfia no fue la segunda. Pero vamos a leer. Dice específicamente qué idea sobre la historia. Y recuerden que yo no puedo decirles, porque yo no voy a estar en su examen con ustedes, lamentablemente. Y sabe todo de la... Y he tomado este examen como 5 veces. ¿Qué idea sobre la historia de las galletas? Y dice, la aseveración que escogimos dice, una tropa en Oklahoma fue la primera en hacer hornear las galletas comercialmente en sus esfuerzos de recaudación de fondos. Aquí dice, una tropa de Filadelfia fue... Es que tiene la palabra comercialmente y no... en sus esfuerzos de recaudación de fondos. Si bien el pasaje afirma que la tradición de hornear y vender galletas comenzó en Oklahoma, afirma específicamente que una tropa en la Gran Filadelfia fue la primera en usar panaderos comerciales. El pasaje también implica que la GSA solo comenzó a enfocarse en el diseño de cajas a principios. Ok. Esto, aquí yo pienso. Hay una palabra de más, ¿no? Yo pienso que aquí lo que podríamos hacer, si no están seguras, es regresar pero lo que a mí no me hace sentido, que no estoy sumamente de acuerdo, es que las dos dicen la primera en hacer hornear y dice vender galletas comenzó en Oklahoma. Afirma específicamente que una tropa en la Gran Filadelfia fue la primera en usar panaderos comerciales. Porque en Oklahoma hicieron las
Fue lo So, local, la ¿no? pregunta nos es, Fue local y fue en la escuela. La pregunta no está muy bien En la diseñada. segunda, So, yo haría- en Filadelfia, ujú, ujú. So, yo diría que la pregunta le falta la palabra comercial. claro. O como que algo que aluda a que está pidiendo información sobre los panaderos. La uno es la que... Ujú, ujú, ujú. Estoy de acuerdo con ustedes. Yo pienso que hubiese sido la... No, en mi opinión, yo estoy Insegura también. No, yo estoy de acuerdo con ustedes. Porque la pregunta no está muy bien escrita. Ok, vamos a seguir. La Federación de Girl Scouts de la Gran Nueva York pronto siguió el ejemplo de Filadelfia en 1935, pero agregaron las palabras galletas de las Girl Scouts a sus cajas. ¿Qué pueden inferir los lectores de esta oración? Ahora recuerden qué significa inferir. ¿Alguien me puede decir? ¿Qué es lo que hacemos cuando estamos infiriendo? Convenciendo. Eso es Estamos persuadir. suponiendo la respuesta, estamos buscando la respuesta que no está ahí. Estamos buscando, investigando, deduciendo lo que la pregunta nos está haciendo. Estamos leyendo esta oración y tratando de hacer una deducción. Las Girl Scouts en Nueva York son mejores comercializadoras que las Girl Scouts en Filadelfia. La venta de galletas no fue rentable para las tropas de Girl Scouts hasta 1935. Las Girl Scouts en Filadelfia son mejores comercializadoras que las Girl Scouts en Nueva York. El nombre de galletas de las Girl Scouts que ahora es tan conocido no se creó hasta 1935. So, vamos a leer la oración otra vez porque hay muchas palabras. La Federación de Girl Scouts de la Gran Nueva York pronto siguió el ejemplo de Filadelfia en 1935, pero agregaron las palabras galletas de las Girl Scouts a su caja. So, ¿qué podemos? El nombre de las galletas Girl Scouts que ahora están conocidas no se quedó hasta 1935. La última. La última. La última. Sí. ¿Ok? Veamos. Ay, yo no lo entendí. Ay, Dios mío, vamos a cruzar los dedos. Ay, cruzamos los dedos. Correcto. Pues deben, yo, en mi opinión, yo pienso que deben confiar más en sus habilidades. No están confiando lo suficiente. Yo pienso que sus habilidades son muy avanzadas y no están confiando en ustedes. La oración implica que el nombre galletas de Girl Scouts se incorporó por primera vez en 1935. No hay información que respalde que la venta de galletas no fue rentable hasta entonces, ni hay suficiente información para concluir que tropas son las mejores en comercialización. Así que realmente lo que nos está pidiendo, en eso nos enfocamos. No nos está pidiendo más información, no nos está pidiendo como que estemos buscando más allá, no nos está pidiendo que hagamos un análisis, simplemente o interpretaciones. Okay. ¿Cómo se relaciona el párrafo final del pasaje con el resto del pasaje? Okay, vamos a leer el último. Está aquí. Dice, en años más recientes, la GSA ha comenzado a centrarse más en el diseño, en cajas llamativas y brillantes, que han capturado el espíritu de las Girl Scouts. Todavía hay 8 variedades de galletas, pero ahora son kosher y para la emoción de nuestras Girl Scouts más jóvenes, las Daisies comenzaron a vender galletas. So, ¿cómo se relaciona este pedacito al resto de lo que leímos? Y dice, resume la historia de las galletas de las Girl Scouts, proporciona un contraargumento para fortalecer la posición del escritor, proporciona la información cronológica más reciente, llama a la audiencia a la acción. ¿Saben lo que significa la palabra cronológica? ¿Verdad? En orden de tiempo. Yo digo que proporciona la información cronológica más reciente. Recuerden que siempre podemos hacer por eliminación. Resume la historia de las galletas de las Girl Scouts. ¿Nos está dando resumen? No. Proporciona un contraargumento para fortalecer la posición del escritor. No. Para empezar, no es persuasivo. Proporciona la información cronológica más reciente. Bueno, nos está dando información reciente de lo que está pasando. De la actualización de las cajas de galletas. Y no nos está pidiendo que hagamos algo. No nos dice, vayan a comprar galletas de Girl Scout. ¿Ven? Según el pasaje, ¿qué es algo importante que el escritor quiere que los lectores entiendan sobre las galletas de las Girl Scouts?
So, esto es simplemente entender qué es lo que el escritor quiere que entendamos. Si bien la venta de galletas de la Girl Scouts se ha convertido en un programa nacional, comenzó con mucha humildad. Cuantas más galletas compre, más divertidas serán las Girl Scouts. Las mujeres más exitosas en los negocios primero aprendieron mercadeo como miembro de la Girl Scouts de América. Cualquier galleta de la Girl Scout que usted compre hoy fue horneada y empacada por Girl Scouts reales. En ningún momento nos dice que las galletas son empacadas por las Girl Scouts. Nunca nos dice que las mujeres más exitosas son Girl Scouts todas al principio. Y tampoco nos dice que cuantas más galletas compren más se divierten. So, es súper sencillo. Y esto es realmente la dinámica mayor que hay en este examen. Es simplemente, esto no se dice, esto no hace sentido, esto no es real, debe ser esta. Lea esta oración. Todavía hay 8 variedades de galletas, pero ahora son kosher y para la emoción de nuestras Girl Scouts más jóvenes, las Daisy comenzaron a vender galletas. Reemplazando la palabra la emoción por el asombro, cambia el significado de la oración para sugerir que permitirle a las Daisy vender galletas fue tardío, inesperado, impopular o descuidado. So, si fuera inesperado, ¿ok? So, si cambiamos esta palabra para la emoción, en vez de emoción decimos para el asombro, todavía hay 8 variedades de galletas, pero ahora son kosher, y para el asombro de nuestras Girl Scouts más jóvenes, las Daisy comenzaron a vender galletas. So, ¿cuál sería la sugerencia que daría esa oración? Una, dos. Inesperada. Muy bien. El asombro es un sentimiento asociado con una sorpresa, etcétera, etcétera. Ok. Oh, tenemos un pasaje nuevo. Yoga. No está Emily, No va está la por yoga. ¿Llegaron hasta aquí cuando estaban haciendo el examen de práctica? ¿Alguien leyó este pasaje o solamente leyeron el de las Girl Scouts? So no leyeron el de yoga. Ok. No, ese no. Ok, ¿quién lee el primer párrafo? Deja cuántos párrafos son. 2, 3, 4. Yo puedo. Ok, so si usted puede leer 2 y alguien lee 2, los leemos. Ok, ¿en Occidente? Iniciándose en el yoga. En Occidente se enseñan muchos estilos de yoga. Algunos estilos hacen hincapié en la fuerza y son físicamente desafiantes, mientras que otros son más meditativos en su naturaleza. El estilo que usted elija debe basarse en primer lugar en por qué usted quiere hacer yoga. Muchos estudiantes comienzan el yoga simplemente por el valor de un ejercicio equilibrado, ya que hay igual énfasis en la fuerza y en la flexibilidad. Después de un tiempo, pueden descubrir que se interesan en otros aspectos de la práctica, como pranayama o técnicas de respiración que pueden ser excelentes para la relajación. Una vez que haya decidido qué estilo quiere estudiar, tiene que encontrar una clase. Algunos estudiantes eligen un local al que sea fácil de llegar o que tenga aparcamiento gratuito. Pero incluso si usted hace esto, probablemente habrá varios profesores que ofrecen las clases. Puede ser difícil encontrar al profesor adecuado. Oh, yeah, absolutely. No sé si va a maestro tomar más tiempo, pero como tienen examen de ciencia, y si ustedes pueden hacer eso, pueden hacer, lo hacen. Hay diferentes opciones. Creo que yo no tengo el examen, Adriana. Tú no todos lo tienen, pero tiene hace. Ok. Ok. Ok, gracias. Ok. ¿Quién quiere leer los últimos 2 párrafos? Yo los leo. Led. ¿Usted los lee? Léelo. Bueno, yo lo leo. Los maestros de yoga pueden ser certificados por haber tomado un curso, aunque no hay una certificación estandarizada implementada por algún estado o por algún gobierno federal. Donde sí existe certificación, puede ser por sus cursos que duran tan poco como un fin de semana o todo un año, o incluso más. Como resultado, muchos lugares que ofrecen clases de yoga no requieren que sus profesores tengan un entrenamiento en particular.
Y si lo hacen, los estudiantes pueden no saber exactamente lo que refleja la certificación. Entonces, ¿cómo selecciona un estudiante a un buen maestro? Las referencias boca a boca son siempre buenas. Los estudiantes también pueden probar una clase para decidir si ese profesor se ajusta a sus intereses. Al final, la elección de un maestro tiene muchas diferentes facetas, de las cuales no todas serán de igual importancia para todos los estudiantes. Lo que funciona bien para usted podrá no funcionar bien para su mejor amiga. Además, a medida que crezca como estudiante de yoga, es posible que necesite también cambiar de maestro. Ok. Ahora vamos a las preguntas. A mí me encanta el yoga. Una vez yo fui a un retiro de yoga en una montaña y fue una experiencia. ¿En serio? Fue hermoso. Estuvimos 8 horas. Sí. 8 en meditación y respiración. Sí. ¿Cuál es la idea principal de este pasaje? Recuerden que la idea principal es simplemente de que el yoga es un buen ejercicio, hay muchos estilos de yoga diferentes, los buenos maestros pueden o no estar certificados, las clases de yoga ofrecen muchas opciones. Las clases de yoga ofrecen muchas opciones. Los buenos maestros no han confundido entre los buenos maestros pueden o no estar certificados. Recuerden que es la idea principal, so es importante. La 1, Uno, el yoga es un buen ejercicio. La 3, los buenos maestros no pueden o no estar certificados. Yo no argumentaría hacia esto porque esto es solamente una parte bien chiquitita del resto del. ¿Qué piensan? También puede, yo no debería decir, me quedo callada. ¿Cómo podría ser el yoga? La Pienso 1. que la 1 también. Ok, levanten la mano quienes dicen la 1. La última, ella dice la última clase de yoga ofrece muchas Yo estoy opciones. entre los buenos maestros pueden o no estar certificados o la última. Las clases de yoga ofrecen muchas opciones. Tenemos una Yo división. estaría entre los dos. Dime qué piensan. La última, la clase de yoga ofrece muchas opciones. Entre la 1 y la 4, La 1 y la 4. eliminaría la 1 por cuestión que al principio dice que algunas personas entran al yoga por hacer ejercicio, pero no es la única razón. Entonces me iría a la última porque realmente el texto habla del yoga y sí creo yo que menciona como el yoga ofrece varios niveles, varias Puede ser la meditación o la fuerza. Buen argumento. ¿Están de acuerdo con el argumento? La 4. Veamos. Tendríamos que hacer un contraargumento. Miren. La idea principal de un pasaje se encuentra generalmente no siempre en el primer párrafo. El primer párrafo aquí describe brevemente el yoga antes de discutir más a fondo las diferentes opciones de clases de yoga. Luego continúa con las clases de yoga y son muchas opciones para constituir la mayor parte del pasaje y puede etiquetarse adecuadamente como la idea principal. Gracias. Okay, próxima pregunta. Basado en el pasaje, ¿qué afirmación es probablemente verdadera? Los estudiantes de yoga deben ser flexibles para tener éxito. Un buen maestro de yoga debe estar certificado. Un estudiante de yoga serio puede cambiar de profesor durante sus estudios. Todos los estudios de yoga ofrecen aparcamiento gratuito. La tercera. La tercera. ¿No es la 4 que soy? No, se me queda. Si vas a downtown, no. Les puedo decir que no todos los estudios de yoga ofrecen aparcamiento gratuito. Ok, esto es una pregunta de inferencia. La respuesta correcta estará implícita en lo que se dice en el pasaje. El pasaje describe el progreso de los estudiantes, pero no indica que la flexibilidad es necesaria. El pasaje implica que no es necesario que un profesor de yoga esté certificado y la mención de aparcamiento gratuito se refiere a una de las razones por las que un estudiante puede elegir un local. En la última oración del pasaje, el autor menciona que puede ser necesario que un estudiante cambie de maestro después de que su conocimiento en yoga haya crecido. Y lo tiene aquí que dice, a medida que crezca como estudiante de yoga es posible que necesite también cambiar de maestro.
Muy bien, muy bonito. Ustedes están al palo, como dicen en Puerto Rico. Vamos todos juntos a coger el examen. Y en México, ¿cómo diríamos? Yo pienso también, perdón, yo pienso también porque no nos está marcando el tiempo. Ah, claro, tenemos yo todo me el pongo- tiempo para... Miren todo lo que ya llevamos, 40 minutos y llevamos 9 preguntas nada más. Oiga. So, Eso es lo que a uno lo presiona mucho. Yo digo, llevo mucho tiempo. pero no vayamos brincando pasos, porque para empezar, esto no es común. Que ustedes no hacen exámenes todos los días Claro. de 1 hora y 30 minutos. So, vamos a primero acostumbrarnos a leer Sí, y ajá, a contestar preguntas y a ver las preguntas. Así Es que una opción también hacer los exámenes de práctica varias veces para... ahora que poder la tener- próxima semana yo venga con un examen diferente y que ustedes tengan que contestar individualmente, pues eso lo veremos. Así que no se acostumbren mucho. Y usted, Lo que iba a comentar, lo importante del ejercicio no radica en ver que vamos a sacar los 100 puntos como grupo, sino que individualmente vayamos sacando qué hicimos para resolver esa exactamente, eso me Por ejemplo, encanta. al menos es lo que yo veo. Es lo Aquí. correcto, es Me lo correcto. equivoqué a lo mejor en el pasaje pasado, que no sabía de qué se estaba hablando, yo decía, es esta. Y cuando se daba la respuesta, yo estaba mal, entonces analizaba por qué, y a la hora que usted explicaba, ya decía, por qué la respuesta correcta. Entonces me quedo con eso, no me quedo con me equivoqué. Claro. Claro. Exacto, eso es lo que realmente tienen que enfocarse, es que estamos trabajando en equipo porque estamos todos aprendiendo estamos llegando todos a conclusiones diferentes, paso a paso. Esto es poco a poco, no todo lo tenemos que hacer Es que como dice la maestra, a veces no confiamos en nuestra Y Roma no se construyó en un día, así que... El autor de este pasaje probablemente estaría de acuerdo con cuál de las siguientes declaraciones. La certificación para los profesores de yoga es vital. Si no hay dolor, no hay ganancia, es cierto en el yoga también. Unas buenas clases de yoga en Occidente pueden incluir ejercicios de respiración. No hay un maestro que sea el mejor para todos los estudiantes. La última es la más. So, ejemplo de una contestación súper se dio fácil, porque obviamente en ningún momento dicen que si no hay dolor no hay ganancia. Dice que no todos los maestros de yoga necesitan certificación. No dice nada de esto, fue rápido y fácil llegar a esa conclusión. Si hay dolores, porque no estiraste al final. O al principio. Sí, a los Si no estiras al principio, ahí sí. Si te lastimas, sí. En el párrafo 3, implementada pudiera significar, vamos al párrafo 3. Los maestros de yoga pueden ser certificados por haber tomado un curso, aunque no hay una certificación estandarizada implementada por algún estado o por el gobierno federal. So, la palabra implementada puede significar llevada a cabo, poner en efecto, utilizada como herramienta o suministrada con implemento. Poner en efecto. Llevar a cabo. La primera llevada a cabo. La última suministrada. La última. Levanta la mano para la última. O en Zoom, si me pueden decir yo. Suministrada, utilizada, poner en efecto, llevada a cabo. Levanten la mano para suministrada. La última, sí. 3, 5. Ok, so hay mucho. Correcto. Poner en efecto. Para las preguntas de vocabulario en contexto, recuerden que que cuando estamos hablando de contexto, estamos hablando de deducir o investigar el significado de una palabra utilizando las palabras que hay a su alrededor. So, estamos mirando lo que tiene esta palabra alrededor, el contexto en el que se está utilizando para determinar ese significado. La realidad es que no siempre vamos a saber el significado de todas las palabras, eso es imposible, nosotros no somos diccionarios. Y entonces estamos utilizando lo que hay alrededor de esa palabra para determinar cuál es el mejor significado. También
Imposible darle un solo significado a las palabras, todas tienen múltiples. So, aquí en este caso, la palabra implementada se puede sustituir o utilizar como poner en efecto. Y dice, solo es necesario leer la oración que incluye la palabra. Aquí el gobierno estatal o federal no ha implementado o establecido un programa de certificación estandarizado. Puede ser útil reemplazar la palabra en cuestión con las opciones de respuesta para medir su adecuación o validez. So, algo que podemos hacer es cambiar la palabra implementada para ver cuál suena mejor. Y no suena mejor, sino cuál mantiene la oración con el sentido y con el significado y no se pierde el significado. En este caso, poner en efecto es la que más, porque por ejemplo, utilizada como herramienta, pues no haría tanto sentido, ¿verdad? Pero miren eso, solamente 2 incorrectas. Wow, ustedes están. Wow. De las opciones a continuación, se puede deducir de este pasaje que el autor más probable es un estudiante, ha enseñado yoga, es un maestro de condición física o posee un local de yoga. ¿Cuál es más viable para el autor? ¿Podríamos dar un poquito del párrafo? Está entre las tres, para mí es entre las tres y So, la uno. esto no está hablando sobre un párrafo, esto está hablando sobre el pasaje en su totalidad. Sí. So, si fuéramos a pensar en quién pudo haber escrito este pasaje, el pasaje pudo haber sido un estudiante, pudo haber sido alguien que ha enseñado yoga antes, puede ser un maestro de condición física o puede ser alguien que posee un local de yoga. Les puedo ayudar y decirles que puede ser que no sea un maestro de condición física. No estoy totalmente Para mí convencida. es un estudiante. Tal vez sea ¿Un estudiante? Tal vez Yo sea digo que el 2 ha enseñado yoga. ¿Alguien que ha enseñado yoga? ¿Me dicen Zoom? Ajá. Okay, Sí. so me dicen alguien que enseña. posee un local de yoga porque también habla de que es parking gratis. Ok, O sea, eso me hace pensar como que fue alguien que anunció su local y quiso hablar de eso. No sé. Okay. Pero algo que podemos O sea, es interesante eso del departamento, pero también yo diría que, por ejemplo, la 1, que tiene más, un estudiante siempre busca como algo gratis. Ok. El apartamento gratis, también podríamos irnos por ahí. So, todas están correctas. También el que ha enseñado tiene conocimiento. Alguien tiene conocimiento porque ha enseñado. Dice una parte que lo que te puedes encontrar un maestro, lo que es bueno para ti no es bueno para tu amigo. Yo creo que la 2. Me voy con la 2. Yo por la 1. Digo que es la 1. Yo digo la 1. Sí, porque es como si tú estuvieras dando Estamos tu divididos. opinión sobre lo que tú has Y aprendido. si volvemos como por unos segunditos arriba. Sí, por eso yo decía, leer un poquito de... ¿Quieren leer el pasaje otra vez? Ah, ¿Qué? no. ¿No? Bueno, el título lo podría decir, Iniciándose en el yoga. Cuando Ok. un estudiante va a iniciar, ¿no? Entonces, No. Empieza a ver todas las opciones. Claro. Ok, levanten la mano o digan yo para la 1. yo. 1. 1, 2, 3, 4. Ah, está dividido. ¿Y para la 2? ¿Y en Zoom quién? ¿En Zoom tenemos cuánto? Yo dije la 2. So, esto es por mayoría, así que lamentablemente se ha ido la 1, aunque estemos en desacuerdo. Alguien alguien va a estar feliz y alguien no va a estar feliz, lo vamos a ver. ¿Cuál? ¡Oh! Ya decidimos, pero ahora usted. Yo no puedo. Sí, en esta. No, yo no puedo porque yo. Solo su opinión, ¿no? Háganos pensar. Bueno, yo valido todos esos brincos que ustedes, no brincos, todas esas conexiones que ustedes están haciendo, yo las estoy validando. Porque todo, para mí, cuando todas están correctas, basado en las conexiones que ustedes están haciendo, es cierto, puede ser que son alguien que tiene un local porque puede estar haciendo un anuncio, puede ser alguien que ha enseñado porque sabe de muchos locales, puede ser un estudiante porque habla sobre el parking gratis. Todas las conexiones las estoy validando, así que yo no puedo decir nada. Pero es que ya nos inspiró algo. Ok, ya Porque dijo,
Todos vamos a hablar uno, aunque no estemos de Oh, acuerdo. no, yo no estoy infiriendo nada. No, les prometo que no, les prometo que yo estoy lo más imparcial Bueno, posible otra vez porque vamos a las votaciones. ¿Quién ganó entonces? la uno ganó ¿La uno ganó por mayoría. Ok. Y Ganó mayoría. yo lo que dije fue que unos van a estar bien felices y otros van a estar bien tristes. O puede ser que todos estén tristes porque puede ser que sí. Ok, la uno entonces. Oh my God. Solo un Oh my maestro God. o alguien bien versado en yoga. Vamos a ver por qué. Sí, yo al último dije, no, va a ser un maestro en yoga. Ahora todo el mundo. Al último dije, no puede ser otra persona más que un maestro en yoga. Pero no es un maestro en yoga, es, ¿Cómo sería? Dice. a ver, súmale cuál es la respuesta. Ha enseñado yoga, no el maestro. Pero vamos a ver, solo un maestro o alguien bien versado en yoga y en clases de yoga conocería los diversos contenidos mencionados en el pasaje. No podemos inferir que el autor es un maestro de condición física porque el autor se centra solo en yoga. El autor probablemente no es un estudiante porque es raro ver a un estudiante escribir o hablar con autoridad sobre un tema que todavía está aprendiendo. Nada en el pasaje sugiere que el autor posea un local de yoga. Pero ahí yo tengo un comentario. Ok, Alguien bien versado en yoga puede ser un estudiante avanzado. Entonces, por eso yo tenía la impresión de que podía haber sido un estudiante. En la misma respuesta lo dice. Pero ha enseñado yoga, es también un maestro. Ok, so Pero yo que un algo. estudiante no tiene la autoridad de una Yo tengo persona. un argumento que tal vez puede, por ejemplo, ayudar. Dice, el estilo que usted elija debe basarse en primer lugar en por qué usted quiere hacer yoga. Hay algunas declaraciones que sí indican que es alguien que tiene mucho conocimiento Claro. sobre yoga, pero todas las conexiones que ustedes hicieron son muy válidas, porque todo eso Pero lo que esto nos está demostrando es que cuál es la aseveración que tiene más peso basado en todas las aseveraciones. Y como le dijiste en el primer párrafo, en el siguiente, en la siguiente oración, donde dice ahí, muchos estudiantes comienzan el yoga simplemente por el valor de un ejercicio equilibrado. Ahí me da entonces ya la idea de que no está hablando un estudiante, porque podría decir, como Algunos podría referirse a sí mismo, ¿no? Como yo comencé simplemente por el valor de un ejercicio. Yo opté Podría por las pensar. dos, porque ¿saben por qué? Una persona que instruye yoga, ya sea por mucho tiempo o poco, debe de preguntarse qué tan satisfechas están las personas que acuden a la clase. Claro. Y debe escuchar los comentarios, y aquí en el pasaje habla de mucho, que puede ser bueno para uno, puede ser bueno, lo que le sirvió a usted no me sirve a mí, o lo que me sirvió a mí no le sirve a usted. Y como estudiante también podrías hacer lo mismo. Podrías también darle pero una miren opinión. todas En las conclusión, no va a defender, Miren todas las conclusiones que están llegando basadas en un pasaje de 4. Yo creo que si lo hubiéramos leído, lo hubiéramos cambiado así. Oh, ¿usted cree que si lo hubiesen leído también? Pueden regresar a la lectura otra vez. Lo que sí es algo que también pueden prestar atención que les pueda ayudar en este tipo de preguntas es el tono. Recuerden que el tono de un escrito es la actitud o la emoción que se está presentando en el pasaje o en lo que estamos leyendo. So, el tono puede ayudar mucho. A lo mejor el tono que está aquí es como dice esto que está aquí abajo. El tono es un poco más autoritativo, tiene un poco más de información. Tal vez el de un estudiante puede ser un poco más explorativo, un poco más indagador, un poco más, alguien dijo mi experiencia personal. So, hay muchas formas de investigar que nos pueden ayudar a llegar a esa última conclusión. Pero en mi opinión, todos hicieron una muy válida conexión con el texto y si se sienten más en confianza en leer el texto otra vez, háganlo, porque les puede ayudar a tomar esa última decisión. Solo recuerden que perdíamos tiempo. La realidad es que ustedes no siempre se van a ver en necesidad de leer otra vez. Claro. So, ustedes no van a, por eso es tan importante que la primera lectura sea intensiva, con intención, pero también no se pueden quitar
el privilegio, el derecho de leer otra vez, Claro. como que ustedes conocen su ritmo y su entendimiento y su comprensión, y por eso yo les digo que lean todos los días, porque les va a ayudar a llegar a ese hábito de que cuando estén leyendo las palabras llegan rápido, la comprensión, la fluidez, y en un momento de un poco de menos tiempo les puede ayudar ese hábito. Aparte que, bueno, como sugerencia siempre lo hemos dicho en los exámenes, todo el mundo lo ha sugerido, ¿no? Si te trabas en una pregunta, pues regresa al final. Siempre, o por eliminación, como Claro. que en este caso eliminación fue difícil. Pero, Eliminación también. no todas las preguntas van a ser así. Miren qué rápido pasaron la pregunta anterior o las Y otras dos esta anteriores. estaba súper fácil, nomás. También es importante pensar que para a nosotros es fácil, para otras personas puede ser como que más estancador, y eso también es la cuestión de estar en grupo. Claro. Porque estamos en un grupo y a lo mejor para uno fue fácil, el mes la sacó rápido, pero a lo mejor otras personas lo tuvieron que pensar más y hacer conexiones más. Eso también la dinámica es diferente de cuando uno está cogiendo el examen por sí solo. Ok, en el párrafo 1, el escritor menciona pranayama regresamos aquí. Después de un tiempo pueden descubrir que se interesan en otros aspectos de la práctica como pranayama o técnicas de respiración que pueden ser excelentes para la relajación. Y dice, para indicar que el yoga es una práctica profunda con muchos niveles, demostrar que un estudiante puede aprender a relajarse estudiando yoga, interesar a los lectores para que lean el resto del pasaje, o demostrar que ella es una experta ya que conoce esta palabra de vocabulario especializado. Entre la 1 y la 4, ¿vale? La Ya única le dio a responder. Ok, so lo que yo creo que puede ser útil es leerlo otra vez. Lo voy a leer. En Occidente se enseñan muchos estilos de yoga. Algunos estilos hacen hincapié en la fuerza y son físicamente desafiantes, mientras que otros son más meditativos en su naturaleza. El estilo que usted elija debe basarse en primer lugar en por qué usted quiere hacer yoga. Muchos estudiantes comienzan el yoga simplemente por el valor de un ejercicio equilibrado, ya que hay igual énfasis en la fuerza y en la flexibilidad. Después de un tiempo pueden descubrir que se interesan en otros aspectos de la práctica como pranayama o técnicas de respiración que pueden ser excelentes para la relajación. Es la 1. Indicar que el yoga es una práctica profunda con muchos niveles. Para mí. ¿Quién apoya la contestación? ¿La 1? Levanten la mano. O digan yo. A uno. ¿Ok? Vamos a ver. Toda esa presión. El autor afirma que después de un tiempo se puede descubrir que interesan otros aspectos de la práctica como el pranayama. Aquí nos dice que simplemente uno puede ir a varios niveles y uno de ellos más allá, más profundo, es el de pranayama, que es el de Pranayama, eso es también práctica de respiración. ¿Está refiriéndose a lo mismo de respiración o es otras Es una prácticas técnica. del cuerpo? Muy buena pregunta. Creo que lo que se refiere es que el pranayama es una práctica que puede ayudar con la relajación, porque es una técnica de respiración que puede ayudar en el Antes de nada, yoga. de saber qué es pranayama. Pranayama. Ujú. Asumo yo que es como el control del diafragma o algo así. Ok. Tenemos otro texto. Sí, eso a veces uno va bien. Ya que nos conocimos el de yoga y ahora tenemos que leer otra vez. Ok, dos personas que leen. 1, 2, 3. Es un poco más largo. 2, 3, 4. ¿Alguien que no ha leído que lea los primeros dos párrafos? Ok, adelante. Elizabeth Candy Stone fue una de las activistas de los derechos de las mujeres y una líder en el movimiento que finalmente aseguró a las mujeres estadounidenses el derecho a votar. Su educación temprana, su formación y su interés por los estudios sociales la colocaron en un camino de liderazgo e inspiró también a otros hombres y mujeres a seguir la causa. A diferencia de otros activistas como Susana B. Anthony, quien claramente se centró en el tema de los derechos del voto de las mujeres, Elizabeth Cady quería promover el asunto de los derechos de las mujeres más ampliamente y abordar cuestiones como el derecho de la custodia y propiedad de las mujeres. Derechos laborales y de remuneración, leyes del divorcio, control de natalidad y aborto,
Aunque Anthony y Stanton no estuvieron de acuerdo con el enfoque del movimiento por los derechos de las mujeres, siguieron siendo amigas y continuaron trabajando juntas por el derecho al voto de las mujeres. Muy importante, que mantuvieron trabajando. Ok, ¿quién quiere leer los próximos dos? Yo lo leo. Janet, adelante. ¿Qué dice ahí? Stanton. Stanton siguió centrado en su trabajo, escribiendo muchos e importantes libros, documentos y discursos para el movimiento de los derechos de las mujeres. También viajó y dio conferencias extensamente, ganando dinero para pagar la asistencia de sus hijos a la universidad. Stanton promovió el derecho al voto de las mujeres en varios estados e intentó infructuosamente asegurar un asiento en el Congreso de Estados Unidos desde Nueva York. A medida que Stanton avanzó en edad, se involucró más activamente a nivel internacional y en 1888 trabajó para fundar el Consejo Internacional de la Mujer. No fue sino hasta 1890 que en los Estados Unidos los dividió partidarios del movimiento por los derechos de las mujeres. Lograron reunirse como la Asociación Nacional Americana del Sufragio y Stanton se convirtió en la primera presidenta de la organización, después de pasar más de 5 décadas trabajando por la igualdad de derechos para las mujeres. Elizabeth Cady Stanton murió en 1902, faltando aún unos 20 años para que las mujeres ganaran el derecho a votar. ¿Alguien que lea el último? ¿Lo quiere leer, Janet? Ok. Debido a sus controversiales ideas, Elizabeth Cady Stanton fue inicialmente eclipsada por Susan B. Anthony, quien fue más frecuentemente reconocida como la fundadora del movimiento por los derechos de las mujeres. Con el tiempo, sin embargo, el reconocimiento forma de trabajo de Stanton ha aumentado hoy en día. Elizabeth Cady Stanton es debidamente reconocida por haber asumido un papel fundador en el movimiento que aseguró el derecho al voto de las mujeres y por formar al ya amplio movimiento hacia la igualdad de derechos para las mujeres en sociedad en general. En la sociedad en general. Basados en su descripción en el pasaje, Elizabeth Cady Stanton se puede caracterizar mejor como interesada en la política y socialmente moderada, socialmente activa y algo controvertida, gran trabajadora y personalmente conforme, inteligente pero ligeramente frustrante. En la última que dice, ¿no? Interesada en la política y socialmente moderada. También la 2. También la 2, también la 3, también la 4. Yo digo que social y activa y algo controvertida. Socialmente Yo activa. digo esa, pero también digo inteligente, pero ligeramente frustrante. Porque no puedo ver nada de lo que ella hizo. Ok, las mujeres sí tenemos muchas frustraciones. Yo digo que la 2. La 2. En Zoom, ¿alguien tiene una opinión? No, todavía. ¿Qué aprendimos sobre Elizabeth Cady Stanton leyendo sobre su trabajo en el movimiento del sufragio de las mujeres? Que trabajó mucho y no pudo lograrlo hasta 20 años después. Trabajó por los derechos de las mujeres, por el voto, por el aborto también. Pero sus amigas no estaban, como que no estuvo de acuerdo. Susan B. Anthony quería... ganó liderazgo. Susan B. Anthony estaba trabajando hacia el voto de las mujeres y Elizabeth Cady Stanton quería trabajar más sobre los derechos de la mujer en general. ¿Hay alguien que todavía no ha dado su opinión, que la quiere dar? Todo el mundo hacía Yo pienso que la 1 está interesante
organizadamente la política porque fue una de las primeras que fue la fundadora y fue presidenta de ¿Podríamos revisar para 3? Ah, sí. Tengo una. Ujú. Ok, so usted dice que es porque fue la que inició el trabajo ok, político. Dice, a medida que Stanton avanzaba en edad, se involucró más activamente a nivel internacional y en 1888 trabajó para fundar el Consejo Internacional de la Mujer. No fue sino hasta 1890 que en los Estados Unidos los divididos partidarios del movimiento por los derechos de las mujeres lograron reunirse como la Asociación Nacional Americana del Sufragio y Stanton se convirtió en la primera presidenta de la organización. Después de pasar más de 5 décadas trabajando por la igualdad de los derechos de las mujeres, Elizabeth Cady Stanton murió en 1902, faltando aún unos 20 años para que las mujeres ganaran el derecho. Ahora, diríamos Creo que la última. la última, inteligente pero ligeramente frustrante. Yo digo la 2. La 2, socialmente activa y algo controvertida. Yo no diría que ella es personalmente conforme, No. porque trabajó toda Ni su vida. socialmente moderada tampoco. Y trabajó fuerte, eso a lo mejor no es socialmente moderada. Pero vuelvo y repito, yo solamente, eso es lo que yo estoy viendo, a lo mejor yo estoy incorrecta porque todos tenemos la posibilidad de estar incorrectos. Todas tienen un poquito de verdad, ¿verdad Claro. que sí? Que todas las contestaciones tienen como que algo, esto puede ser, porque ella sí fue gran trabajadora, ella sí fue controvertida, ella fue interesada en la política, ella fue inteligente, pero ¿cuál es la aseveración más correcta o más cercana a la realidad? Yo me quedo con la 2. La 2, ¿alguien quiere O la apoyarle? última, porque como murió, yo digo que murió frustrante. Que no vio resultados. Pero esta es la Pero ella primera. logró entrar a la Pero política logró, sí antes. entró, sí. Ella sí entró O a sea, la no está política. tan frustrada porque sí logró avanzar en lo que ella quería hacer. Pero dice ligeramente frustrante. O sea, pequeñamente tal vez porque No miró porque no murió y no miró el resultado final. Pero también No fue tan socialmente frustrante activa y porque algo sí controvertida. tuvo logros, fue presidenta de una asociación. Pues no, para mí fue la 1 porque ella estuvo en la política y es socialmente moderada. ¿Qué es socialmente moderada? Yo diría que es una persona que es modesta en sus ideas políticas y sociales, o a lo mejor es alguien que no hace mucho para levantar sospechas o para levantar como que Entonces no. cejas. La 2. La dos. Aunque esté mal, va a ser yo ocupo la 2. Alguien que no habla muy alto, vamos a Claro. decir, como que no alza su voz mucho. No, porque la levantó hasta llegar al voto. Entonces Hasta aquí la está en la 2. Ok. Socialmente activa y algo controvertida. Se puso hable y hable. La 4, Edgar está con la 4. ¿Quién va? Ok, so, entre la 2 y la 4, levanten la mano si es la 2. No, yo al que salga, está bien. No. Levanten la mano si Porque es la yo 4. estoy entre las dos también. No, Tenemos 2 para la 4. ¿Quién más quiere la 4? 3. Mire, por ejemplo, yo escogí la 2, que en un principio le dije que Ajá. estoy con la 2, pero con Yo lo también que estoy entre estamos la- analizando me confundo con la 4. Claro. Entonces como que voy seleccionando palabras y al final me voy con la 4 y a ver. Ok, Pero pues es que ella siempre estuvo activa luchando Tiene por razón, el derecho porque de las mujeres. sí, Y era también nunca controvertida. dice. Bueno, ¿es la 2 o es la 4? No, pero también tenemos Es que la fijarnos cuatro, en entonces. esto, que dice que puede caracterizar Yo me mejor quedo con la a la dos. persona y no tanto a su Socialmente. trabajo. No, También pero ahí A está la la diferencia. persona, ok. También yo No, digo pero- que nunca en el párrafo se habló que estuviera frustrado, que dijera, oh, es que no lo podía lograr, o que se quejara. bueno, levanten la mano. Recuerden que nos La estamos dos. curando cáncer. ¿Quién dice la 2? Yo me quedo con la 2. 2. ¿Quién dice la 4? Final. 1, 2, 3. Oh, tenemos un poco más de mayoría con la 4. Veremos a ver. A la muerte. Y dice, vamos a entender por qué. A través del pasaje se puede ver cómo Stanton permaneció socialmente activa a lo largo de su vida como activista por los derechos de las mujeres. El pasaje también revela que Stanton era una figura controversial. El escritor está un tanto de acuerdo con el tono general del pasaje porque, aunque Stanton era polémica, ella pudo mantener su amistad con Anthony y eventualmente convertirse en presidenta. Todos los argumentos que ustedes utilizaron están aquí, así que pueden ver que ustedes hicieron una conexión correcta. Finalmente,
Su controversial naturaleza no la aisló del movimiento y el último párrafo nos dice que ella es legítimamente reconocida por su trabajo, a pesar de sus ideas polémicas. Así que ya entendemos por qué es más esta que esta, pero recuerden que es más una que otra, pero no es que todas están completamente incorrectas. Ya ve, compañero, se equivocó por ver cambiar. Pues sí, la duda es la que... Recuerden que esto causa no los es, problemas, no es una competencia, es un trabajo colaborativo. Recuerden que no es una carrera, es una, no sé cómo se dice, pero Es que no. creo que no nos dimos ¿Se cuenta van? de que ella, no, no nos dimos cuenta de que ella no hizo enemistad con amiga. 1, 2, 3. Creo Nos que quedan hizo- 6 preguntas y como tenemos un poquito más de tiempo porque Mel no va a estar aquí hoy, lo que vamos a hacer es que vamos a terminar la práctica porque así no tenemos que interrumpirla, no la tienen que hacer en su casa. Lo que sí les voy a dejar saber es que la semana que viene si pueden traer un device como su teléfono o si no tienen teléfono smart, una computadora o si no me dejan saber que yo busco la forma porque vamos a hacer un quiz interactivo, una prueba interactiva en la cual ustedes van a tener que trabajar individualmente. So, Oh my God. oh my God. Ahí es donde va a estar. Este trabajo no va a ser, no va a estar por tiempo, pero sí tienen que trabajar individualmente. Van a contestar en su teléfono y lo tenemos aquí en la computadora para que así puedan trabajar un poco más basado en su conocimiento, pero sí vamos a seguir discutiendo. Contestar preguntas En o hacer grupo. una tesis. Oh, en grupo. No, vamos a, esto va a ser similar a esto, pero van a estar contestando individualmente para probar un poquito más su conocimiento y para que le pongan un poquito más de fuerza a su confianza, porque tienen que confiar más en su... Tengo 30 años, quieren no le poner confianza y no le ponen. Yo también. El autor de este pasaje presenta las opiniones de Stanton como controversiales porque ella se mantuvo centrada en una reforma más amplia para las mujeres, mientras que otras se centraron únicamente en el derecho al voto. Trabajó por la abolición de la esclavitud antes de comenzar a trabajar por los derechos de las mujeres. Se quedó en casa y escribió discursos mientras Susan B. Anthony viajaba a dar conferencias. Modeló su declaración de sentimientos después de la declaración de la independencia de los Estados Unidos. La uno. Se mantuvo centrada en una reforma más amplia para las mujeres, mientras que otras se centraron únicamente en el derecho del voto. Trabajó con la uno. No hablo nada de La uno. Yo no siento que haya hablado sobre Susan B. Anthony viajando a las conferencias. Menciona sobre la abolición de la esclavitud. Yo no recuerdo una declaración. No. Ok, veamos. ¡Tarán! Ven que otras salen bien rápido y otras veces no. No hay problema. Esta la tenemos, ustedes mismos la explicaron, así que vamos a la próxima. Basado en el pasaje, Elizabeth Cady Stanton trabajó por todo lo siguiente, excepto, aquí todas van a estar correctas menos una, el derecho al voto para las mujeres, los derechos de matrimonio y divorcio para las mujeres, los derechos de custodia y propiedad para las mujeres o las normas de relajación de código de vestimenta de las mujeres. La última. Ella sí trabajó. Trabajan por los derechos de la mujer. Sí. Tampoco decía que... Y yo no sé si ustedes sabían, pero hubo un momento en que las mujeres no se podían divorciar si el esposo no les daba permiso. Dios me guarde. Qué bueno. Dios me guarde. Que se acabó. La frase basada en el pasaje indica que la respuesta correcta se encontrará utilizando la información explícitamente establecida. Me encanta esta aplicación porque nos dice que cuando dice basado en el pasaje, sí podemos regresar al pasaje y leer y encontrar la contestación. Que si usted no está seguro, tiene la contestación en el pasaje directamente, eso puede regresar. Hay veces que no vale la pena de regresar y leer, pero hay veces que sí, y esta es una. Sin embargo, debido a que la pregunta incluye la palabra excepto, la respuesta correcta será la opción de respuesta que no se encuentra en el pasaje. Sea siempre consciente de la redacción de la pregunta. Este pasaje no menciona si Stanton trabajó para relajar las normas del código de vestimenta de las mujeres. No quiere decir que no lo haya hecho, pero no lo dice. Eso no es correcto. Yo pensaba que era la 2 de que abogaba por el
derecho de matrimonio y divorcio para las mujeres. Ese. Bueno, porque lo dice. No, porque sí está ahí. Este está diciendo por qué fue lo que no trabajó. Ajá, No. so ella trabajó los derechos de custodia, la propiedad de las mujeres, porque las mujeres no podían tener propiedad sin esposo. Y las leyes de divorcio, sí. Derechos tienen razón. laborales y de remuneración, leyes de divorcio, control de natalidad y aborto. Ujú. Y todo ese trabajo que ella ha hecho y estamos echando para atrás. Debemos de darle Gracias. a las Pues a mujeres como ella. Pero miren, lo que está pasando es que estamos echando para atrás. A ver. Ok, según el pasaje, el trabajo de Elizabeth Cady Stanton con el movimiento de los derechos de las mujeres se puede describir mejor como, otra descripción, estrecho de mente y finalmente fracasado. El trabajo de Stanton, específicamente, no ella, el trabajo de ella. El trabajo de ella se puede describir como valioso pero olvidado, ambicioso y excesivamente idealista, ampliamente enfocado y socialmente significativo. Claro, y podemos también llegar a la, por ejemplo, no es estrecho porque está pidiendo que las mujeres tengan una amplia diversidad de derechos que no tenían. No ha sido fracasado porque yo tengo casa. Valioso, pero olvidado, no, porque no se ha olvidado, todavía sigue. En su momento se volvió. Y todavía sigue, las mujeres siguen luchando. Ambicioso y excesivamente idealista, no, porque no estamos pidiendo que no nos traten como humanos, sino idealistas. Correcto. Así que, ok, próximo. Ay, no, sí, yo siento que así pasamos el examen. Porque Lo pasaron. No, Yo saco el porciento cuando terminemos aquí. ¿Cuáles de las siguientes afirmaciones pueden deducirse del pasaje? Los partidarios, recuerden que estamos deduciendo, estamos llegando a una conclusión basada en la información que nos están dando, basado en esta información. Los partidarios del movimiento por los derechos de las mujeres se mantuvieron divididos incluso después de la formación de la Asociación Nacional de Mujeres Americanas para el Sufragio. Elizabeth Cady Stanton fue reconocida como miembro fundador del movimiento por los derechos de las mujeres antes de su muerte en 1902. El apoyo de Elizabeth Cady Stanton a abordar el tema sobre el derecho de la mujer de forma más amplia no se limitaba a los Estados Unidos. Y Elizabeth Cady Stanton nunca estuvo casada porque dedicó toda su vida a promover la igualdad de derechos para las mujeres. ¿Qué se puede deducir basado de este pasaje que leímos? Y este sí que puede tomarnos un momento. Yo pienso que es la última, la de Elizabeth Pero Cady ella sí Stanton. estuvo casada porque decía que cuidaba de sus hijos. ¿Dónde dice? Que le pagaba la universidad a sus hijos con su trabajo. Hablando de estos poderes. Aquí. También viajó y dio conferencias extensamente ganando dinero para pagar la asistencia de sus hijos a la universidad. Ahí está implícito que estuvo casada. Pero también implica que ella viajó y dio conferencias. No sabemos a dónde. El apoyo de Stanton a abordar el tema sobre los derechos de las mujeres por más amplios no se limitaba a los Estados Unidos. Elizabeth, esa que dice Elizabeth Cady Stanton fue reconocida como miembro fundador del movimiento por los derechos de las mujeres en 1902. Yo creo que es la 1. Los partidos del movimiento por los derechos de las mujeres se mantuvieron divididos incluso después de la formación de la Asociación Nacional de Mujeres. Ajá, la 1. Siento que la 1. ¿Quién está de acuerdo con la 1? ¿No? ¿Quién está de acuerdo con la 2? ¿Quién está de acuerdo con la 3? La 3. ¿Alguien por la 4? Obviamente nadie. Veamos. ¿Alguien en Zoom tiene algo que decir? Okay. La 3, perdón. El párrafo 4 dice que a medida que Stanton avanzaba en edad, se involucró más activamente a nivel nacional, internacional y en 1888 trabajó para fundar el Consejo Internacional de la Mujer. Ahí tenemos la prueba de que el trabajo de ella no se limitaba a los Estados Unidos. Ya estamos terminando. Ok, basados en la descripción en el párrafo final, ¿cuál de las siguientes afirmaciones haría probablemente al autor con respecto al lugar en la historia de Elizabeth Cady Stanton? Ok, vamos a leer esto otra vez.
basado en la descripción del párrafo final, ya que está aquí, que lo podemos leer otra vez, ¿cuáles de las siguientes afirmaciones haría el autor probablemente con respecto al lugar en la historia de Elizabeth Cady Stanton? Y dice, debido a sus controversiales ideas, Elizabeth Cady Stanton fue inicialmente eclipsada es que está ocultada o que Susan B. Anthony le está como que quitando el espacio, quien fue más frecuentemente reconocida como la fundadora del movimiento por los derechos de las mujeres. Con el tiempo, sin embargo, el reconocimiento formal del trabajo de Stanton ha aumentado. Hoy en día, Elizabeth Cady Stanton es debidamente reconocida por haber asumido un papel fundador en el movimiento que aseguró el derecho al voto de las mujeres y por dar forma al ya amplio movimiento hacia la igualdad de derechos para las mujeres en la sociedad en general. Las opciones que tenemos que el autor puede afirmar probablemente dicen: Elizabeth Cady Stanton fue olvidada con el tiempo porque otras mujeres activistas hicieron un trabajo más importante. Las ideas controversiales de Elizabeth Cady Stanton le impidieron ser reconocida inmediatamente por su trabajo, pero ahora recibe el crédito que merece. Elizabeth Cady Stanton fue demasiado controversial para tener un efecto duradero en el movimiento por los derechos de las mujeres. O Elizabeth Cady Stanton no merece recibir más reconocimiento del que ella tiene porque sus ideas causaron divisiones entre los partidarios del movimiento y por los derechos de las mujeres. A dos. Correcto. Las ideas de ella eran demasiado controversiales para su tiempo, pero pasando el tiempo pues fue reconocida y se les empezó a dar el crédito que se merecía. Ok, última pregunta. ¿Cómo funciona la palabra a diferencia en el párrafo 2 en este artículo? Nos está pidiendo que busquemos cómo se está utilizando esta palabra. A diferencia de otros activistas como Susan B. Anthony, quien claramente se centró en el tema de los derechos al voto de las mujeres, Elizabeth Cady Stanton quería promover el asunto de los derechos de la mujer más ampliamente y abordar cuestiones como los derechos de custodia y de propiedad de las mujeres, derechos laborales y de remuneración, de divorcio, control de natalidad y aborto. ¿Cómo se utiliza la palabra a diferencia? Sugiere que Stanton era diferente a cualquier otra feminista que había venido antes que ella. Introduce la idea de que Stanton era de alguna manera distinta en su filosofía. Implica que había una rivalidad personal y profesional entre Anthony y Stanton. Revela que Stanton no era como sus homólogos masculinos en términos de las filosofías políticas y sociales que ella sostuvo. La 1. La 1, la 2 y la 4. Todas. Ahora sí, con la mesa, cuando dice yo, elija una, pero todas. La 2, pienso yo. La 2 introduce la idea de que Stanton era de alguna manera distinta. Okay. Pregunta, ¿nos dice en algún otro en alguna parte del párrafo que era diferente a cualquier otra feminista que había venido antes que ella? ¿Y cómo sabemos que había venido antes? Yo me voy por la 4. Revela que Stanton no era como sus homólogos masculinos. Okay. Vamos a reducirlo a 2 opciones. Aclaración, ser feminista no significa que eres mayor que el hombre, significa que eres igual. Yo lo vería, por ejemplo, en el caso de los yo la verdad no sé que dicen qué machista, es porque se sienten superiores. O sea, entonces feminista yo lo traduzco a que a la mujer se siente mayor que el hombre. A eso voy. Mayor o igual. En el texto no. O sea, eso es lo que usted. Que dijera feminista, sino que está luchando por los derechos de igualdad. Que nos dejen votar, que son dueños, que nos divorcien. Para mí es la 2, porque dice a diferencia, entonces da como la idea de... Entonces, como no dice feminista en el texto, imagino y me iría por... ¿O ella está catalogada como feminista o no? Stanton, bueno, ella sí es una figura feminista, pero no es que no es como algo las de hoy. No, es que no está implícito. Lo que está preguntando es que si ella es una feminista, sí lo es, porque ella está abogando por
por la igualdad de las mujeres en los derechos a los hombres, pero realmente lo que la pregunta está haciendo es cómo se utiliza la palabra a diferencia de quién y cuál es la diferencia que está implicada entre Stanton y las otras personas. So, no es realmente si es algo en términos de cómo se ve ahora, sino en esa época, cómo Stanton se distinguía de otras personas, específicamente dentro de este. Con la 1. Ok. A ver, la 2. La uno, porque la 4 Ok, está muy... la 1, levantemos la mano. No. La 2. La 2, sí. 1, 2. La 1. Tengo 3 para la 1, 2 para la 2. La 3. La 2. La 2. Tenemos 3 para la 2. Porque por ella está luchando por Y derechos tenemos 3 y de la 3. mujer. ¿Y la 4? ¿Alguien quiere la 4? ¿M? Ok. ¿La 4? 1 para la 4. ¿Alguien más que quiera? No Yo estoy en la 2. Okay. Estamos en la 1 y en la 3. Sugiere que Stanton era diferente a cualquier otra feminista e introduce la idea de que Stanton era de alguna manera distinta en su filosofía. Okay. A diferencia de otros activistas como Susan B. Anthony, quien claramente se centró en el tema de los derechos al voto de las mujeres, Elizabeth Cady Stanton quería promover el asunto de los derechos de la mujer más ampliamente. So, la diferencia de Stanton está en que ella se quería enfocar su trabajo comparado con otros. Y ahí dice, la 1 sugiere que Stanton era diferente a cualquier otra feminista que ya había estado antes. A diferencia de otros activistas como Susan B. Anthony. So, estamos como que el vocabulario no nos ayuda mucho. So, que vamos otra vez. Para la 1, ¿quién se apunta para la 1? 1, 2, 3. ¿Quién se apunta para la 2? 1, 2, 3, 2. Zoom tiene 2. Porque la 4 me gustaría... Pero... Ya dale clic, no estemos... Ahí tenemos. So, en lo que nos está ayudando aquí, dice la palabra, a diferencia destaca que Stanton era única en ciertos aspectos y que no estaba de acuerdo con Anthony en términos de enfoque. El artículo establece directamente que los dos siguieron siendo amigos, por lo que no hubo rivalidad, y el artículo no tiene el alcance para discutir sobre activistas masculinos o todas las feministas que vinieron ante ella. Recuerden lo que yo les dije, que primero que nada no habla de quién vino antes que ella ni cómo otras activistas estaban trabajando. El artículo se enfoca simplemente en ella y en Susan B. Anthony. La rivalidad no llegó al punto de que no se volvieron a hablar, sino que siguieron trabajando juntas. Y la pregunta nos está hablando sobre cómo se utiliza la palabra diferencia y claramente nos está diciendo que aquí se diferencia Susan B. Anthony y Elizabeth Cady en qué enfoca, en cuál es su enfoque de trabajo, cuál es su filosofía y qué era lo que querían enfocar su energía. Susan B. Anthony quería el derecho al voto, mientras que Elizabeth Cady Stanton quería algo más amplio en términos de derecho. Correcto. Ya terminamos, vamos a ver si nos da los resultados. Sacamos 80%. Bueno. Así que muy bien. 4 malas nada más. 4 malas. Nos tardamos 1 hora, pero está bien, no hay problema. So, ¿qué es lo que voy a hacer? Vamos a ver. ¿Cuántas preguntas vienen en el examen de lenguaje? No sé. ¿Verdad que no sé? Yo quisiera regresar. Vamos a ver, yo quisiera ver. So, antes de que cerremos, porque quiero tomar un tiempito, ya que lo tenemos, en hablar sobre nuestra respuesta extensa. Porque tengo algunas personas que no estuvieron en la clase pasada y quisiera que tuvieran la oportunidad de ver esto. Creo que está aquí. Oh, yo no sé mi password. No vean mi password. Uh-oh. Uh-oh. Se le va a perder. Ok, vamos a... No sé qué hacer porque este es el único que yo conozco. No sé por qué no me sale.
tal vez lo tiene en mayúscula. No, lo acabo de chequear. Ay, Dios mío, no puede ser. Tal vez está en el correo de Ron. No, este es el correcto. Ahorita me botan, me sacan. 24 horas, ponen por acá. Sáquese cuál va a ser. Pero ¿y qué es esto? Ya, voy a intentar otra vez. Querían celebrarse. ¿Cómo se dice eso? Lo intenté como 4 veces. Ya, vaya. Lo cerré y cuando los 10 minutos regresé y yo pensando en escribir. No se reía. ¿En serio? Pues, ¿Qué era entonces? No sé, Ay, qué no les puedo decir. Ok, so, antes de que cerremos aquí, quisiera repasar un rápido el ensayo, porque yo sé que es lo que más nos causa dificultad. Y quisiera sacarle copia a lo que escribí para que usted lo pueda tener, y Hermes, y creo que y Janet. Y sé que hubieron unos cuantos que me enviaron su ensayo para que yo lo lea y le voy a dar feedback. Lo que pasa es que no he tenido tiempo esta semana, ha sido bien fuerte. Yo te mandé uno desde la semana Ujú. pasada. Y lo leí, pero no he tenido oportunidad de darle está feedback, bien. so, No, está bien. lo siento. Y a mí perdón, ¿me lo puedes mandar por correo, por favor? Está aquí, no sé si lo ve en la pantalla. No se tire tanto. Ah, ok. Ajá. Usted sí se Gracias. Lo que yo traté de hacer lo más que pudiera ayudar posible es que les estoy presentando mi ejemplo de cómo yo escribí mi ensayo, y por parte pues les di cada parte de ese párrafo para que lo puedan más o menos como no copiar, pero sino que utilizarlo de ejemplo. So, en la conclusión, que es lo que quiero cubrir de nuevo, recuerden que la conclusión es un resumen de todo lo que escribieron ya previamente. So, no van a escribir nada nuevo en su conclusión, aparte de que haya algún argumento final que usted quiera hacer para darle peso o como un mic drop a su ensayo. So, palabras de transición que van a utilizar pueden ser unas similares a esta: en conclusión, finalmente, como consecuencia, para concluir, en resumen. Cualquier cosa que le diga al lector, aquí vamos a terminar, este es el resumen final de lo que yo escribí. La conclusión le da peso, le declara al lector la importancia de su tema, le refresca la memoria al lector de lo que leyó, hace una revisión de la declaración de tesis. Recuerden que la declaración de tesis es simplemente su argumento. En la conclusión lo van a revisar y lo van a parafrasear. Todo lo que van a escribir aquí es una parafraseación de lo que ya escribieron, pero es para darle un último peso, y lo que van a parafrasear es su declaración de tesis. Yo escribí mi declaración de tesis en la introducción, y lo único que hice fue escribirla en palabras diferentes en mi conclusión. Acceso a las alternativas a la educación universitaria tienen beneficios grandes para los estudiantes y personas que no desean continuar una carrera de 4 años. Resume sus puntos presentados en el ensayo. Yo lo único que hice, ustedes pueden decidir cómo hacerlo, pero yo escribí exactamente lo que eran mis puntos, mis razones, porque aquí lo que ustedes quieren es darle como un último peso. Y van a escribir una oración de cierre para darle como una última conclusión a su ensayo y dejarle saber al lector que esta es la finalización de su ensayo. Aquí vamos a cerrar, aquí esto es lo último, pero también le da al lector una sensación de que su trabajo es importante. Aquí está todo unido. Yo recuerden que lo escribí todo por partes, y yo le aconsejo que si esto les ayuda, escriban todas las partes de su ensayo así por parte y después lo unan todo para practicar, porque sí entiendo que son muchas partes de un párrafo. Y alguien, no recuerdo quién fue, alguien me dijo, cada párrafo son muchos ensayos chiquititos. Correcto. El ensayo tiene 5 párrafos y cada párrafo es como un ensayo diminuto, porque tiene
introducción, tiene sus razones y tiene una palabra de cierre. So, para el último párrafo escribiría algo similar a esto. En conclusión, que es la palabra o frase de transición, declaración de tesis, el acceso a las alternativas a la educación universitaria tiene grandes beneficios para los estudiantes y personas que no desean o no pueden continuar una carrera universitaria de 4 años. Aquí están mis razones, mis puntos. Principalmente muchos estudiantes desean entrar al ámbito laboral luego de la escuela preparatoria, pero además existen estadísticas que demuestran que hay muchas personas que tienen carreras laborales exitosas sin haber asistido a la universidad. Estas y muchas más son pruebas de que la educación universitaria no es la única ruta a una vida de alta calidad y que las rutas alternas también proveen éxito financiero y emocional. Esta es mi oración final y lo único que yo estoy haciendo aquí es que estoy haciendo una conexión de lo que yo utilicé como mis razones en el pasaje con mis ideas. Hice una conexión de las dos cosas. Esto determina, es mi conexión, que proveer acceso a alternativas que no son carreras de 4 años proveen oportunidades de trabajo a personas que no tienen la disponibilidad financiera o de tiempo para sostenerse en la universidad. Estoy diciendo, miren todos los puntos que prueban lo que yo les estoy diciendo. Ahora, yo decidí, y le dije esto a la clase pasada, utilizar un argumento fuerte y válido como mi último argumento, porque yo pensé que este sería el mejor argumento para dejar para lo último. Y dije, además, más acceso a alternativas a una educación universitaria crea un balance en la demanda y suministro de trabajos que requieren educación universitaria y trabajos que requieren preparación vocacional. Y ese es el cierre de mi ensayo. Y lo único que yo no hice nada nuevo. Lo único nuevo que yo escribí fue esto, que está aquí. Además, de aquí a aquí, es lo único nuevo. Todo lo demás, yo lo utilicé y lo reescribí de otra forma de lo que ya yo tenía en el ensayo previamente. Así que ese es el ejemplo que yo tengo para ustedes de la conclusión, pero les tengo todos los ejemplos recuerden que para escribir los párrafos del cuerpo del ensayo, lo único que necesitan es su razón y la evidencia que sustente esa razón. Es muy importante que cuando estén escribiendo el cuerpo del ensayo, que enfoquen una razón por párrafo y que todo lo que utilicen para sustentar esa razón esté directamente relacionado a su razón. No busquen todo lo que puedan encontrar y ponerlo todo en el mismo sitio, porque uno, se van a quedar sin razones o sin sustentaciones para el resto de su ensayo, y dos, se va a ver desorganizado. So, lo que tienen que hacer es identificar sus razones, identificar qué sustenta cada razón y unirlo en su párrafo con una palabra de transición y con una oración que cierre o conecte esas ideas con sus ideas. So, aquí es simplemente poder utilizar la información que tienen a la mano de forma eficiente. Eso es todo. Después de todo lo que yo les he dicho y todo lo que les he presentado, hay algo que todavía se les hace difícil en el ensayo, algo que sienten que necesitan enfocar más, algo que podamos hacer para ayudar a construir ese ensayo, porque entiendo que es difícil y es mucho material. Todo, pero no te preocupes que para la siguiente clase aquí está. Pero ¿por qué dice que todo yo la he escuchado y usted Ella mandó su muchísimo? ensayo y Sí, todo, y está dice bien que avanzada. Yo No. me quedo así volteando para arriba a ver si algo me cae del cielo y nada. Porque necesitan confiar en sus habilidades, necesitan confiar. Sí. No, la verdad, yo siempre me he sentido bien tonta al lado. No diga eso, ay Dios mío, ustedes son personas y Usted misma se está saboteando. Sí, en serio. voy a compartir, sí, Y da muy buenos argumentos. Claro. El detalle es que Y ya lo tienes antes de hasta darlo, listo. mira usted este ya grupo está de diciendo cheerleading que está tiene mal. aquí. No. Sí, soy muy negativa, lo sé. Es que Cambie esa actitud para que pueda progresar mejor. Me encanta cómo ustedes se hablan a ustedes mismos, eso me fascina. Sí. Lo que quiero, yo dije esto la clase pasada y quiero que recuerden que esto es una clase que condensa 4 años de educación. Claro. Ustedes están haciendo el trabajo de 4 años y eso es muchísimo material. Aparte de que 4 años que se trabaja diario, consistentemente, no es lo mismo. Por favor, reconozcan que su trabajo es diferente. ¿Sabes qué te quiero preguntar, Carmen?
Mi hijo mayor, él es, ¿cómo le dicen? Gifting en leer. Ok. Y entonces yo un día estaba ahí y le digo, es que yo no sé hacer esto y esto. Y me sacó la conclusión de, en un ratito así dijo, ya está. Y hasta aquí me puso. Básicamente, lo dice en inglés. No, mira, aquí me lo puso. Que resumirlo en pocas palabras es lo que quiere decir ese párrafo así. Y me dice que es bien fácil hacer esa cosa que quiero hacer y yo le digo, es que para mí no, y dice, ma, dice, cuando quieras nos sentamos y es dar la idea, escribir primero esto, después esto, la conclusión, dice, y no es difícil, es fácil, y digo, pero yo no la agarro. Pero su hijo hace esto todos los días, usted hace esto una vez a la semana, por favor. Tenga un poco más de Le paciencia. voy a dar un ejemplo que me pasa a mí muy común. Ahorita con mi negocio estoy como implementando técnicas con redes sociales, pero la verdad es que ahorita no estoy así como que en un 100% en las redes sociales porque no sé muchas cosas. Y si yo le digo a mi hijo, oye, ¿cómo se hace esto? Ajá, pero no es así. La diferencia es que a nosotros nos dieron 10 minutos y a él un minuto. ¿Por qué? Porque uno está ya no estás en como que en la etapa, pero tampoco es difícil. Te lo voy a decir por qué. Me metí a YouTube, me puse a ver un video de cómo editar videos desde mi teléfono para mi negocio. Te aseguro que lo aprendí así en cuestión de 15 minutos. Pero no nomás me quedé viendo. O no nada más le diste el teléfono a tu hijo. Ok, so antes de que sigamos la conversación, voy a imprimirle esto a las personas que les falta, porque sé que hay personas que no lo tienen, pero lo importante que quiero que vean, antes de que sigamos la conversación, es que cada párrafo lo tienen un ejemplo de cada párrafo del ensayo completo y la división de cómo está estructurado cada párrafo. Así que así pueden utilizar eso como ejemplo y escribir el de ustedes y utilícenlo, porque esto les va a ayudar a desarrollar el hábito de la escritura y siempre si siguen esa estructura y siguen esa organización, lo van a poder lograr siempre, porque simplemente, aunque yo detesto decir esto porque es muy matemático, pero es una fórmula, es simplemente seguir esa fórmula, pero tienen toda la división de cómo está escrito la escritura completa. Así que le voy a imprimir a las dos personas que les falta y lo pueden utilizar de esa forma. Muchas gracias. Así que lo voy a Pero dejar. no podemos copiar. En Zoom, no, porque bueno, cada persona tiene ideas diferentes. Así que yo les pido Puedes, que pero el día del examen, úsenlo de aquí le vamos a ejemplo. copiar. Ahí está, no se copien. Es una broma. ¿Alguien en Zoom que tenga alguna pregunta? ¿Me puedes hacer, dijiste que mandaste ese en el correo? Lo mandaste la semana. Correo en el chat y entonces yo se lo envío otra vez por si no lo he recibido. Bueno, tengo que checar el chat, pero si me lo puedes mandar también. Gracias. Ok, pero si me puede escribir su email en el chat, yo le puedo enviar el ensayo otra vez. Sí, está bien. Ahorita te lo pongo. Gracias. Ok, creo que no vamos a... ok, en Zoom no hay clase de ciencia. So, ¿trabajan en Aztec? Sí, en su tiempo de clase de ciencia, por favor. Okay. So, voy a cerrar aquí para que vayan a coger un break. O se sepa, si cuando terminen se pueden ir de Zoom porque no vamos a seguir conectados. Ok, entonces yo ya terminé. Gracias. Ok, envíame. Bonito día. Sí, gracias.
justo la clase ya terminó. No va a haber clase de ciencia. Dice que no va a haber. No. La maestra ok. está enferma. Bueno, está Pero bien. si tiene tiempo, métase a Aztec y estudie un rato. Ok. Ok, que tenga buena semana. Nos vemos la semana que viene. Las clases van a ser ya de hoy en adelante en personas todas las semanas. Oh, ok. Vamos a Pero si seguir no, conectándonos Ajá. y grabándolas, así que si no puede venir está bien. Pero como quiera, Ok. ya la opción va a ser de en persona todas las semanas. Ok, está bien. Muchísimas gracias. Ajá, que Sí. tenga buen día. Bye. Sí, igual.